Bendiciones. Una vez más tenemos el privilegio grandioso que Dios nos concede de traer su poderosa palabra. Estuvimos por un poquito de tiempo ausente, pero todo fue porque Dios así lo ha permitido. Una vez más estamos de nuevo para compartir esta maravillosa y poderosa palabra de Dios con ustedes, que al igual que yo tienen el privilegio de recibirla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el pecado de muchos líderes cristianos. Muchos líderes cristianos están cometiendo este pecado y este pecado está siendo tomado a la ligera. Hoy venimos a aclarar sobre eso, venimos a advertir sobre eso, venimos a amonestar sobre eso, venimos a hablar de parte de Dios sobre esa cuestión del famoso llamado pecado deliberado. Amén. Entonces, antes de comenzar en materia, soy el pastor Leonte Paredes Morillo, pastor por la gracia de Dios, que tiene el privilegio, como le decía, de estar delante de ustedes por este privilegio que Dios nos concede. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Morillo, y le den a la campanita y compartan con otros que le será de gran bendición, como de la igual manera que le es a ustedes. Amén. Vamos entonces a comenzar inmediatamente en materia, abriendo la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Y leemos inmediatamente en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí vemos que dice que nosotros, los hijos de Dios, amén, los hermanos en Cristo, fuimos llamados a libertad. Pero la palabra nos pone en guardia diciéndonos, fueron llamados a libertad, pero no usen la libertad como ocasión para la carne. O sea, no usemos la libertad como ocasión para pecar. Entonces, cuando hablamos del pecado deliberado, el cual por mandato de Dios, el cual por voluntad de Dios hoy somos llamados a poner en guardia al pueblo de Dios, principalmente algunos líderes, porque este pecado abunda en muchos líderes cristianos. Este pecado se deja pasar por alto como si no fuera nada, o sea, como si fuera algo muy simple. Amén. Entonces dice, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne. No tenemos nosotros el permiso. La palabra misma dice que porque estamos bajo la gracia perseveraremos en el pecado. No, en ninguna manera. Amén. Dando a entender que la gracia nos ayuda a vivir una vida como le agrada a Dios. O sea, la gracia no es una licencia para que nosotros pequemos. Entonces, como a libertad fuimos llamados, la palabra dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Amén. El pecado que se comete bajo libertad es un pecado horrible, es un pecado horrendo, es un pecado que trae juicio y no cualquier juicio, un grandísimo juicio de parte de Dios en contra de todo aquel que comete este tipo de pecado. La palabra de Dios nos enseña también en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 20, que leeremos rápidamente. Romanos 6, 17 y 20, dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, haber obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados. Aquí vemos la palabra que dice que éramos esclavos del pecado, o sea, dando la esclavitud como algo del pasado. Dice, erais esclavos del pecado, o sea, dando a entender que nosotros fuimos libertados de lo que es la esclavitud del pecado. En Romanos 6, 20 lo pone más claro cuando dice, porque aunque erais, ahí vemos también que de nuevo da la esclavitud del pecado como un hecho pasado, como algo que pasó. O sea, todo cristiano ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que somos libres, más libres de la esclavitud del pecado. Ahora bien, nosotros tenemos una libertad que no tiene que ver nada con una licencia de pecar. Por eso advierte el apóstol cuando dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, aquí vemos que hoy en día el cristiano que peca no peca bajo esclavitud del pecado. No es que es constricto bajo una fuerza demoníaca, como podríamos decir. No es constricto bajo, no, que el diablo me llevó a pecar, que yo pequé porque no soportaba y el diablo me llevó a pecar. No, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Por ende, esto quiere decir que quien peca no puede decir que pecó bajo esclavitud. Quien peca, pecó bajo libertad. Por eso dice, no uséis la libertad
como ocasión para la carne. Amén. Alguien me dirá, pero pastor, explíqueme, ¿cómo es que pecamos bajo libertad? Sí, te lo estoy diciendo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Por ende, si alguien peca, no peca porque es esclavo del pecado, sino peca bajo lo que es el régimen nuevo de la libertad. Amén. Amén, lo que nosotros llamamos gracia de Dios. Por eso dice la palabra, si estamos bajo la gracia, persistiremos en el pecado. No, si estamos bajo libertad, persistiremos en el pecado. En ninguna manera. Entonces hay dos tipos de pecado que se pueden cometer. El pecado que se comete debajo esclavitud y el pecado que se comete debajo libertad. Amén. Por ejemplo, nosotros si vamos a ver el pecado de Adán y Eva, el pecado cometido de desobediencia de Adán y Eva no fue un pecado cometido bajo esclavitud. La esclavitud del pecado viene después que Adán y Eva pecan. Por lo tanto, cuando Adán y Eva pecan, no pecaron bajo esclavitud, pecaron bajo libertad. Y note que el pecado que trae la condena al mundo no fue un pecado bajo esclavitud, fue un pecado bajo libertad. Amén. Fue un pecado bajo libertad. Repito, Adán y Eva cuando pecaron no eran esclavos del pecado, eran libres. Ok, cuando nosotros cometemos el pecado bajo libertad, cometemos el pecado por nuestra decisión propia. No es porque estamos sometidos a una fuerza demoníaca, no es porque nos sujeta un demonio y nos lleva a pecar, no es porque nosotros mismos lo decidimos, porque a libertad fuiste llamado, dice, mas no toméis la ocasión como ocasión para la carne. O sea, no toméis la libertad como ocasión para la carne. Repito, Adán y Eva pecan bajo libertad, no bajo esclavitud. Si ustedes lo van a ver en Romanos 5:12, la palabra de Dios también dice así, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Noten, dice, como el pecado entró en el mundo, amén, dice, como el pecado entró en el mundo, amén, por un hombre. Ahora bien, este pecado que entró en el mundo no entró por un hombre que estaba bajo esclavitud del pecado, entró por un hombre que estaba bajo libertad. Entonces el pecado, dice la palabra de Dios, entró por un hombre y por cuanto, dice, y por medio del pecado entró la muerte. Y después dice la palabra de Dios, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. O sea, está de gracia, amén, sucedida a Adán y Eva, sucedió bajo libertad, no fue bajo esclavitud. Este pecado que entró y por ende entró la muerte y por ende pasó a todos los hombres el pecado, fue un pecado cometido bajo libertad. O sea, el peor pecado es este. No es el pecado que se comete bajo esclavitud del pecado, porque ahí dice la palabra de Dios, repito, que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, el peor pecado es el pecado que se comete bajo libertad. Es tan terrible este pecado que dice la palabra de Dios que a través de este pecado cometido bajo libertad de Adán y Eva, el pecado, dice la palabra, entró la muerte. Y como la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, o sea, a través del pecado cometido bajo libertad. O sea, tenemos que tener también bien claro que Cristo murió para libertarnos de la esclavitud del pecado. Pero no murió para libertar a los que están libres, porque quien está libre no necesita ser libertado. Necesita ser libertado quien es esclavo. Y la palabra de Dios dice que Cristo nos libertó con su sacrificio de la esclavitud del pecado. Por ende, si nosotros vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, note qué dice aquí. Qué palabra más poderosa y terrible dice aquí. Dice así. Escuchen qué dice. Hebreos 10, 26 y 27. Dice así. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Por qué no queda más sacrificio por el pecado? Porque el sacrificio que hubo fue para libertar a los esclavos del pecado, mas no para libertar a los libres, porque los libres no necesitan ser libertados. Entonces dice la palabra en el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si no, dice, no hay más sacrificio por el pecado, pero está hablando del pecado deliberado. Está hablando del pecado que yo cometo por mi propia voluntad, el pecado que yo cometo por mi propia decisión. O sea, no lo cometo porque un demonio me lleva, no lo cometo porque no lo cometo porque lo decido. Amén. Entonces, cuando decía al inicio que este es un pecado que abunda en muchos líderes cristianos,
¿Por qué líderes cristianos? Porque habla de aquellos que han conocido la verdad. Noten que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber conocido, después de haber recibido la verdad, dice, no hay más sacrificio por el pecado. Pero noten que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero noten que dice aquí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la verdad, por lo tanto, quien recibió la verdad, amén, conoció la verdad, y quien conoció la verdad fue hecho libre por la verdad. Por lo tanto, está hablando de un pecado de personas, está hablando de un pecado que cometen personas libres que han conocido la verdad. Por ende, por eso dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por lo tanto, si conocimos la verdad, somos libres. Por lo tanto, quien peca de manera libre, peca deliberadamente. Quien peca de manera libre, peca por su propia decisión. Amén. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho en Romanos 5:12 que como el pecado entró por un hombre, lo vuelvo a leer esto porque es muy importante, porque de aquí vamos a recibir algo muy impactante de parte de Dios. Romanos 5:12, habíamos dicho, esto lo repito porque es muy importante, es el eje central de este mensaje. Es el eje central que cada cual que recibe este mensaje debe recibir y debe retenerlo bajo la gracia de Dios. Dice así, 5:12, noten que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero todos pecaron dependiendo de un pecado que se cometió bajo libertad. Repito, Adán no pecó y Eva pecaron bajo esclavitud, pecaron bajo libertad. Por lo tanto, el pecado que se expande, que se extiende como una plaga, no es el pecado bajo esclavitud, es el pecado bajo libertad. Porque el pecado que hizo pecadores todos los hombres fue el pecado de Adán y Eva. Y el pecado de Adán y Eva fue cometido bajo libertad. Note que hay un punto donde la palabra de Dios dice, en Mateo capítulo 6, por eso le decía que esto es una advertencia, esto es una amonestación en contra de algunos líderes que están cometiendo pecado deliberado, amén, como si nada fuera nada, y posiblemente usen la excusa de decir el diablo me engañó, o lo hice bajo tentación, o lo hice bajo el poder del diablo. No, usted lo hizo porque usted lo decidió. ¿Por qué usted lo decidió? Porque usted es libre. Nosotros cuando somos libres tenemos el poder de decidir, de hacer lo que queremos. O sea, el que ha conocido la verdad y peca, no peca, repito, porque hay un poder, no. Porque hay un poder que lo somete, no peca porque lo decide. A Adán y Eva ningún poder del diablo lo sometió. Ellos, el diablo les tentó, pero ellos decidieron aceptar la tentación. En su propia libertad ellos decidieron pecar. Entonces, como decíamos, Romanos 5:12 advierte de este pecado. Este es el pecado que se expande. Este es el pecado que se extiende como una plaga. Este es el peor pecado, el pecado que se comete bajo libertad después de haber conocido la verdad, después de haber sido libertado de la esclavitud a través del sacrificio de Cristo. Y noten que dice Mateo 6, 21, 22 y 23. Ahora es que se va a poner bueno esto. Escuchen lo que dice. Mateo 6, 21, 22 y 23. En el nombre de Jesús, siempre en el nombre de Jesús. Porque quien Dios envió, la palabra de Dios habla. Entonces dice Mateo 6, 21, 22 y 23. Dice así. Dice así. Mateo 6, 21, 22 y 23. Dice así. Gloria a Jesús. Bueno, lo conocemos. Dice la palabra de Dios que no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra que muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre no sacamos demonios, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos milagros. Jesús dice, muchos en aquel día me dirán. Aquel día representa el día de juicio. Aquel día representa el día en el cual tendremos que rendir cuenta. Note que es tan claro que se está rindiendo cuenta que ellos le están diciendo, hicimos esto, hicimos el otro, no hicimos aquello. O sea, están rindiendo cuenta delante de su Señor. Bendito sea. Y cuando la palabra dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, no se está refiriendo a mundanos, no se está refiriendo a inconversos, se está refiriendo a creyentes, porque nosotros los creyentes en Cristo somos lo que llamamos Jesucristo Señor. Entonces cuando Él dice, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará,
se refiere a esto, note, a esto que usa la libertad como ocasión para la carne, a esto que convierte la libertad en libertinaje. Por eso él dice, en aquel día me diré, pero dice la palabra más luego que dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad. La palabra hacedor no es más que uno que fabrica maldad. Entonces Jesús dice, apartaos de mí, fabricantes de maldad, fabricantes, hacedores, aquellos que fabrican la maldad, aquellos que hacen que la maldad se multiplique, aquellos que hacen que la maldad se expanda, se extienda como una especie de plaga. Apartaos de mí, hacedores de maldad, fabricantes de maldad. Sabemos que todo cuanto, por ejemplo, en el mundo literal, si hablamos de una fábrica de zapatos, lo que hace que el zapato se multiplique es la fábrica. O sea, el zapato viene multiplicado directamente de la fábrica. Por lo tanto, él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Son aquellos que pecan deliberadamente, son aquellos que cometen maldad, son aquellos hacedores de maldad que a través de ellos la maldad aumenta, a través de ellos la maldad se multiplica. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. También en el libro de Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12. Amén, Mateo 24, versículos 11 y 12. Dice así. Tenemos la Biblia en mano, es con la Biblia en mano aquí, amén. Dice Mateo 24, 11 y 12. Dice así, en el nombre siempre de Jesús dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Está hablando de personas que dicen ser creyentes. Está hablando de personas que dicen ser hermanos, hijos de Dios. Y después dice el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Le había dicho un ejemplo, le había puesto un ejemplo, que los zapatos se aumentan porque la fábrica sigue produciendo. Y Jesús dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores son fabricantes, aquellos que hacen multiplicar la maldad, aquellos que hacen que la maldad se multiplique, aquellos que hacen que la maldad se aumente. Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí acabamos de leer que la palabra de Dios dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Note que cuando Jesús lo dice en un contexto de creyentes. O sea, le está hablando a creyentes. Falsos profetas no pueden ser los inconversos. No, somos los que nos decimos ser creyentes. Amén. Jesús está hablando en un contexto dirigido hacia creyentes. Aquellos que creen en Dios, aquellos que dicen ser hijos de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora bien, la pregunta es, Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra es fabricante de maldad, o sea, los que multiplican la maldad. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, se refiere a los que la multiplican. Por eso la palabra dice, y el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. La pregunta que hay que hacer aquí, entonces, ¿quiénes la multiplicaron? Simple, los hacedores de maldad, aquellos que usan la libertad como ocasión para la carne. Amén, aquellos que pecan deliberadamente. Recuerden que le había dicho al inicio que el pecado que se expande, que crece, amén, como una plaga, es el pecado que se comete bajo libertad. El pecado que creció no fue el pecado que el pecado después que Adán y Eva pecaron, no. Fue el pecado que Adán y Eva cometieron estando en libertad. Había dicho que la esclavitud del pecado viene después que Adán y Eva pecan. Por lo tanto, ellos pecaron bajo libertad, no bajo esclavitud. Y el pecado que hizo que la muerte entrara y el pecado alcanzara a todos los hombres, y por ende también la muerte, fue un pecado cometido bajo libertad. Por lo tanto, el pecado que crece, que se multiplica porque es un pecado cometido bajo libertad, no bajo esclavitud. Por ende, como decía la palabra, libertados hemos sido de la esclavitud del pecado. Y dice, y por haberse aumentado, multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La pregunta es, ¿el amor de quién se enfriará? El inconverso no tiene amor. Me está hablando del amor de Dios. Me está hablando que el amor de creyentes se enfriará. Pero sabemos que si la palabra de Dios dice mucho, se refiere a los que son más. Si yo le preguntara a usted, ¿quiénes son más? ¿Los líderes
o los miembros comunes? Los miembros comunes son más, por lo tanto el pecado se va a aumentar a través de los menos. ¿Cuáles son los menos? Los líderes. Amén. ¿Cuáles? Porque usted dirá, pero pastor, explíqueme, ¿por qué usted insiste diciendo que son líderes cristianos? Amén, que hacen que el pecado se aumente, de modo tal que el amor de muchos se enfríe, simplemente porque el líder conoce la verdad. El líder conoce la verdad. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por lo tanto, conociendo la verdad, yo me hago libre. Amén. Por lo tanto, si me hago libre conociendo la verdad, no peco bajo esclavitud, peco bajo libertad. Amén. ¿Quién es que conoce la verdad? Si yo le hiciera una pregunta a usted, un nuevo creyente, ¿podría yo decir que conoce la verdad más que yo? No, es imposible. ¿Podría decir que conoce la verdad más que un líder que tiene tantos años sirviendo al Señor? No, es imposible. Entonces, cuando la palabra habla de aquellos que recibieron el conocimiento de la verdad, se refiere a líderes. Amén. Y la maldad, dice la palabra, dice aumenta, se multiplica de tal modo que el amor de los pequeñitos se enfría, el amor de los muchos se enfría. Estos son los que sirven de piedra de tropiezo. Estos son que después de haber conocido la verdad, cometen pecados deliberados, sabiendo y conociendo la verdad. Por eso dice la palabra, y para esto ya no hay más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue para libertar a los esclavos del pecado, mas no a los libres. No hay sacrificio para los libres. Amén. Dios me le bendiga a todos, y tenemos que seguir insistiendo contra el pecado de la liberación, contra el pecado de decisión propia, contra el pecado que yo cometo porque lo decidí, no porque un demonio me agarró y me ató. No, lo cometo porque lo decidí. ¿Por qué lo decidí? Porque soy libre en el Señor. El Señor me libertó de la esclavitud del pecado. Pero eso no quiere decir que después que fuimos libres de la esclavitud del pecado, no hay quien siga pecando. Sí, se sigue pecando, con la única diferencia que no seguimos pecando bajo la esclavitud, sino bajo la libertad. Y no hay sacrificio para aquellos que pecan bajo libertad. Amén. Noten que Dios, cuando condena a Adán y a Eva, repito, no condenó al mundo por un pecado bajo esclavitud, sino por un pecado que se cometió bajo libertad. Lo dejamos aquí. Hasta aquí le bendecimos y le volvemos a pedir en el nombre de Jesús que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Pastor Leonte Paredes Murillo. Si ustedes ven que estoy sudando un poquito, porque ahora aquí en Italia la temperatura ya comienzan a hacerse un poquito caliente. Y por eso usted ve que sube un poco, porque si tuviera el invierno fuerte como hace 2 meses, un mes estaba, esto no hubiese sucedido. O sea, estamos sudando porque ya estamos recibiendo lo que es el calor de la primavera, amén. El avance de la primavera, amén, caliente, que después nos entrarán los tiempos más calientes, amén, otoño, amén. Entonces les pedimos que se suscriban a nuestro canal y tomen en cuenta esta palabra, que es una palabra poderosísima. Nadie puede decir, ningún líder puede decir, yo pequé porque estoy atado. No, usted pecó porque usted lo decidió, porque usted conoció la verdad, y la verdad dice que el que conoce la verdad es libre. Por lo tanto, si es libre de esclavitud. Por lo tanto, si es libre de esclavitud, no pecó bajo esclavitud, sino bajo libertad. Le bendigo a todos. Suscríbanse a nuestro canal y compártanlo con otros. Será hasta la próxima, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.